Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha transcurrido tu semana? ¿Qué logros has obtenido? Espero que estés escribiendo en hojas blancas tus deseos, tus anhelos y estés organizando asimismo el futuro que quieres alcanzar a través de tus pensamientos positivos, de optimismo, de paz y de amor. Yo soy Ángela y hoy voy a compartir contigo un tema muy interesante, un tema que nos permite ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos a la hora de evaluar nuestra vida. Les hablaré del perdón, pero de ese perdón de verdad, el perdón desde el corazón, el perdón que olvida, no juzga, no critica, no cuestiona, el verdadero y único perdón. No el perdón de labios, que es muy usual escuchar entre nosotros, como por ejemplo, te perdono pero vete ya de una vez, te perdono pero déjame en paz, te perdono y no olvido, te perdono pero no te quiero ver más nunca en mi vida, te perdono pero ni se te ocurra atravesarte en mi camino, te perdono pero será difícil que olvide, te perdono pero me mudo. Y así son muchas las expresiones que usamos para decir que perdonamos o hemos perdonado a alguien o alguna situación cotidiana de nuestra vida, mientras guardamos todavía un pequeño recuerdo o ápice de aquello que pasó y que aún no ha sanado del todo, pues en el fondo se guarda con rencor y con dolor. ¿Cierto que te ha pasado en algún momento, verdad? Bueno, déjame decirte que realmente cuando perdonamos al otro, a los demás, o perdonamos alguna situación de algo que nos ha pasado, nos estamos perdonando a nosotros mismos. Sí, así es. Cuando perdonamos, sentimos un descanso en el alma que se manifiesta en forma de alegría, en forma de tranquilidad, de paz, de gozo, de amor. Cuando perdonamos, sentimos esa sed incontenible de vibrar y de continuar más ligeros sin el bulto o paquete o morral que nos pesa y no nos deja vivir en santa paz mental con nosotros mismos. Perdonar es dar, es ceder, es borrar, es olvidar, es quitar culpas, es calmar, cerrar ciclos, dejar el rencor a un lado, sacudirlo, sentirse sano, sentirse pleno de más oportunidades para seguir adelante y sobre todo sentirse bien con uno mismo. Perdonar nos permite ver el mundo de una manera totalmente diferente. Además, nos permite ver el mundo inocente que Dios nos dio. Me imagino que te ha pasado a diario o de vez en cuando que alguna situación tanto en el trabajo o en tu casa o con algunos amigos en algún lugar público tal vez, con alguien en particular, te molesta, no te agrada y eso te altera al punto de caer en discusiones, comentarios fuertes, ofensas, momentos de tensión y de paso momentos desagradables que luego son fijados en tu mente como el peor momento de tu vida, agregando culpa y más culpa cada vez más y más y más. Cierto que has vivido algo parecido, ¿verdad? A todos en algún momento nos ha pasado. Bueno, déjame decirte algo muy curioso y es que perdonar es un acto que etimológicamente hablando, es decir, lo que significa verdaderamente perdonar en el común criollo, digámoslo así, es dejar ir o abandonar, que en griego significa afiemi, que no es más que olvidar, que en otras palabras, o más bien diciéndolo de manera más sencilla, olvidarnos de lo que pasó o ha pasado. Es decir, perdonar es olvidar. Entonces, ¿estás dispuesto a olvidar? A perdonar. Suena fácil decirlo de la boca hacia afuera, pero en realidad debemos entender
que en el fondo el beneficiado en perdonar sinceramente y de verdad, somos todos y cada uno. Es decir, eres tú, soy yo. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has estado del lado contrario? Es decir, del lado donde tú eres quien falló, el que tiene la culpa, el que metió la pata, por así decirlo, y esperas te perdonen. Piensa un momento en eso y respóndete a ti mismo. ¿Cómo se siente estar a la espera del perdón? ¿Cómo se siente sentirse culpable? Porque te equivocaste, ofendiste, hablaste en el momento inadecuado un poco más de la cuenta, dijiste algo que ofendió sin querer al otro, porque tienes criterios, actitudes y opiniones diferentes a los demás que te llevan a estar esperando el perdón, o por muchas cosas más que estás pensando y están pasando por tu mente en este momento. Piénsalo, duele y mucho, ¿verdad? Bueno, así mismo es como debe doler cuando uno es quien no perdona a quien está esperando, como tú y como yo, el perdón. ¿Y sabes qué es lo más hermoso del perdón? Es que puede sanar toda forma de dolor. Sí, el perdón es un sanador. Es el mejor remedio para sanar física, mental y emocionalmente. Entonces es bueno perdonar. Y así el perdón llegará a ti por añadidura. Porque así como perdonas, serás perdonado. Ya que al perdonar, te perdonas a ti mismo automáticamente. Vamos a ver más al detalle algo acerca del perdón. Y es acerca de los beneficios de perdonar. Alguna situación, perdonar a alguien o alguna culpa. Perdonar te permite tener relaciones mucho más sanas en todos los sentidos. Te permite una mejor salud mental. Te da menos ansiedad, menos estrés, menos hostilidad con los demás y contigo mismo. Porque muchas veces cuando tenemos algo que no nos gusta dentro de nosotros, hasta mal nos tratamos. No nada más tratamos mal a los demás, sino que nos tratamos mal a nosotros, inclusive hasta los animalitos en la casa o alrededor de uno. Te permite tener la presión o la tensión arterial más baja. Esto es bien importante. Hay personas que son hipertensas o no saben que tienen problemas de tensión, de presión. Y bueno, cuando agarran una rabia, sienten una culpa, no quieren perdonar por algún caso en particular, suele subirse la presión. Es así como cuando también se pone la persona nerviosa o recibe alguna sorpresa, pero eso suele pasar cuando hay un poquito de inestabilidad a nivel de presión arterial. Perdonar causa menos síntomas de depresión. Esto es bien importante. Nos da un sistema inmunitario más fuerte, súper interesante. Estamos menos propensos a enfermarnos. Un sistema inmunológico súper. Una mejor salud cardíaca y nos da mejor autoestima. Nos valoramos más a nosotros mismos cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros salimos de ese peso, de ese bulto, como les decía, de ese morral o de esa mochila, de esa maleta, llámenlo como ustedes quieran, de esa bolsa, porque es algo que pesa. Cuando nosotros llevamos esa sensación, ese sentimiento dentro de nosotros que no nos deja ni siquiera vivir en santa paz, entonces es como que lleváramos un bulto, un peso grande encima. Entonces perdonando da ese beneficio, mejorar nuestra propia autoestima. Nos sentimos mejor con nosotros mismos, estamos mejor con el mundo. El perdón también es muy bueno para el corazón. Literalmente el perdón le sienta bien a la salud de nuestro corazón. O en otras palabras, el perdón es el mejor amigo del corazón. Así es, el perdón es el mejor amigo del corazón. El perdón es bueno para la salud en general, física, mental, emocional y hasta espiritualmente. El perdón ayuda a relacionarte mejor con los demás, especialmente sin hacer juicios a priori. Es decir, te permite conocer o relacionarte abiertamente mejor sin ningún tipo de pensamiento de dolor insano. Eso es bien importante. No estamos haciendo juicios a priori, no estamos haciendo comentarios de repente mentales antes de darnos la oportunidad de conocer a alguna persona y relacionarnos con ella. Como ves, es sumamente beneficioso perdonar, pues nos ayuda a estar mejor
no solo a nivel emocional, sino mental y físico, evitando enfermedades que al final es la consecuencia de no perdonar a tiempo o no reconocer el perdón en los diferentes momentos que lo ameriten en nuestra vida, en tu vida, en la mía. A veces las personas de nuestro alrededor hacen cosas que nos hieren o con las que nos sentimos traicionados o incluso agredidos. En otras ocasiones somos nosotros mismos los que tenemos la culpa porque hacemos algo de lo que más tarde no estamos de acuerdo. No siempre es fácil perdonar, pero hacerlo es muy sano. Aunque solo fuera por nuestro propio interés, deberíamos aprender a perdonar, pero a perdonar sinceramente, a perdonar de corazón. A veces el perdón puede ser confundido, ojo con esto, con una forma de condonación en la que se asimila lo que ha pasado sin tomar represalias. Pero el perdón es mucho más que eso. Perdonar implica desprenderse de lo que ha pasado, olvidarse de eso y dejar atrás el enojo, la rabia, la amargura, la condenación y en otros casos la sed de venganza que para nada alimenta. Y en muchos casos las personas lo piensan. Debemos aprender a perdonar, pues no sabemos el precio que cuesta el no hacerlo. Más bien debemos aceptar el perdón como forma de vida, ya que recibiremos paz, esperanza, gratitud, alegría, bienestar y muchísimas otras cosas más de bendición y de bienestar, se los aseguro. El perdón, además de todo lo anterior que te he dicho, es una decisión que debes tomar. Es decidir, tienes que decidirte, tú debes decidir perdonar y al hacerlo lo debes hacer de corazón, porque perdonar es un alimento para el alma. Perdonar es dar ese paso para cambiar tu vida. Perdonar incluso puede hacerte sentir todos esos sentimientos de comprensión, empatía y compasión hacia la otra persona que te hirió o hacia esa situación que aconteció. Y entonces cuando perdonas, sientes verdaderamente compasión. Cuando sientes eso en tu corazón, has perdonado de todo corazón al otro. Y bueno, yo pensando en este tema del perdón me pregunté, bueno, Ángela, ¿cuáles son los efectos de tener rencor y no querer perdonar? ¿Qué nos pudiera pasar? Y te lo quiero compartir. Tener rencor, no querer perdonar, vivir con eso, algunas de las cosas que pueda traer a tu vida o que pueden pasar de forma recurrente y que te puede poner a observar, ¿no? También te puede ayudar muchísimo a ti. Es traer o llevar enojo siempre, amargura a cada relación y nueva experiencia de tu vida en general. No solo relaciones de pareja, sino de amigos, nuevos amigos, vecinos, conocidos, cualquier otra persona que vayas a conocer, siempre estás como predispuesto, llevas ese enojo y esa amargura contigo. Cuando te enfocas tanto en la mala experiencia vivida en el pasado que no puedes disfrutar del presente. Nada se disfruta porque se lleva siempre en la mente eso que pasó, que ya es precisamente pasado, pasó. Te deprimes o vives ansioso, una ansiedad que no entiendes, una depresión que no tiene ni entrada ni salida. También sientes que tu vida no tiene ni sentido ni propósito, o que estás en conflicto con tus propias creencias, muy importante. También se pierde mucho la conectividad con otras personas que son valiosas y enriquecen nuestra vida, enriquecen tu vida, enriquecen momentos gratos de tu vida, y se pierde esa conectividad por ese enojo, por ese pensar en ese acontecimiento de algo del pasado. También porque sueles vivir predispuesto en toda situación, como te decía, predispuesto con las personas con las que interactúas diariamente, en los entornos en los que te desenvuelves. Se vuelve algo enfermizo, donde en todas partes ves culpa y dolor a nivel general, pues, y no es fácil, o sea, no es grato sentirse y estar así. Cuando lo analizas dices, wow, vivir con rencor y con culpa no es sano. Es entonces en este punto del rencor en el que te pongo a pensar lo que está causando en tu vida y está causando estragos.
está causando tal vez desdichas en ti, que debes más bien sentarte y pensar, relajarte y decirte a ti mismo, preguntarte cómo llegar o de qué manera lograr pasar a la etapa del perdón, pero de ese perdón sincero, de ese perdón de corazón, de ese perdón que es una decisión, es como tomar conscientemente, como te comenté, es comprometerte conscientemente a perdonar, a dar ese paso. Entonces, ¿cómo se llega a esa etapa del perdón, Ángela? Bueno, para pasar del sufrimiento al perdón, debes reconocer el valor de perdonar y de cómo puede esto impactar y mejorar tu vida. Identificar que necesitas sanar, qué cosas se necesita sanar, quién necesita ser perdonado o quiénes necesitan ser perdonados y por qué. También es bueno considerar unirte tal vez a un grupo de apoyo o ver a un consejero si se dificulta mucho para ti obtener claridad al respecto, porque sabes realmente pues que necesites ayuda, ¿sí? Que eso no lo puedas lograr solito, que tengas que o solita, que tengas que ser escuchado por alguien más que te nutra, que te ayude, que te dé su opinión, que te canalice y te haga abrir más los ojos y entender por qué estar consciente y tomar la decisión de perdonar. Aceptar las emociones causadas por el daño que te hicieron y cómo han afectado o están afectando tu comportamiento, esforzándote de manera positiva y consciente en dejarlas atrás. Son emociones insanas, las dejo. Eso no me funciona, queda atrás, ¿sí? Es como liberarte de eso. Elegir perdonar a la persona que te ha ofendido compasivamente, sin peleas, sin discusiones, sino de manera comprensiva y entendiendo que no hay culpas, ¿sí? Porque cuando perdonamos dejamos claro que no hay culpables. Recuerda que perdonar es el acto de olvidar y olvidar con el corazón. Eso es muy importante. Perdonar es apartarte de tu papel de víctima y liberar, dejar ir a la persona o a la situación que te ofendió. Porque el porqué o el cual de por qué lo hizo y lo que afectó sobre tu vida todo esto. Es perdonar, es liberarte, es dejar de ser la víctima. Eso es sumamente importante, dejar de ser la víctima. Al dejar atrás tu resentimiento y el rencor, dejarás de definir tu vida por la manera en que te hirieron. Dejarás de ser la víctima y quizás hasta encuentres compasión y comprensión hacia el otro y hacia ti mismo, ya que dejarás de autocastigarte y victimizarte. Sumamente importante. Aprovecho y comparto contigo palabras textuales de un extracto que leí muy interesante cuando estuve estudiando a fondo acerca de este tema y me pareció bien prudente compartirlo contigo. Dice así, con mucha atención. Tenemos la tendencia a pensar que lo que nos sucede viene de fuera, que son los factores externos los que nos hacen sentir de una manera determinada. Y cuando lo que sentimos no nos gusta, señalamos a algo o a alguien como responsable de nuestra sensación. Al culpar al otro, nos liberamos de nuestra responsabilidad. Sin embargo, olvidamos que al renunciar a la propia responsabilidad, otorgamos el poder a los demás y nos convertimos en víctimas. Culpar tiene un costo, y ese costo es la pérdida de nuestra libertad. Además, el papel de víctima trae consigo una autopercepción de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, que son los componentes principales de la apatía y la depresión.
David R. Hawkins fue doctor en medicina y filosofía, psiquiatra, escritor e investigador sobre la conciencia. Durante su vida obtuvo numerosos reconocimientos, entre otros recibió el premio Huxley por su inestimable contribución al alivio del sufrimiento humano. En su libro Dejar ir, El camino de la entrega, nos habla del apego y de todo lo que hacemos por mantenerlo, y nos dice que el miedo a la vida es en realidad el miedo a las emociones. Para Hawkins, los apegos crean una dependencia y la dependencia, debido a su naturaleza, intrínsecamente lleva al miedo a la pérdida. Y el miedo nos paraliza. La mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo o los no quiero, con frecuencia hay un miedo, y donde hay miedo hay culpa. La culpa es una autocondena y autoinvalidación de nuestra valoración y valor como ser humano. La cuestión es que siempre valoramos lo que nos sucede como bueno o malo. Es automático, lo hacemos sin pensar. ¿Por qué debe algo ser siempre fallo de alguien? ¿Por qué debe ser introducido todo el concepto de malo en la situación en primer lugar? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? ¿No nos damos cuenta de que encontramos una gran recompensa al culpar al otro de nuestra desgracia? Conseguimos ser inocentes, podemos disfrutar de la autocompasión, conseguimos ser mártires y víctimas, y conseguimos ser los destinatarios de la simpatía. No es un deseo consciente, sin embargo, es el propósito inconsciente de la culpa. Lo importante es el deseo de obtener el castigo de otra persona y combinarlo con el autocastigo. La culpa en sí misma engendra sentimientos negativos, y los sentimientos negativos en y por sí mismos también engendran culpa. Y hemos vivido durante tanto tiempo en este ciclo que ni siquiera lo reconocemos. La culpa es tan omnipresente que, sin importar lo que hagamos, sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. De alguna manera u otra proyectamos culpa sobre el mundo que nos rodea. Es por eso que la mayoría de las personas necesitan de un enemigo. Hawking nos recuerda que no hay ganador en el juego de la culpabilidad. Nos invita a observarnos a nosotros mismos cuando nos dice: el primer paso para dejar de culpa es ver que estamos eligiendo culpar. Perdonar no es reconocer una equivocación, es soltar, es entregar nuestra percepción completamente, abandonando todo juicio, y dado que todo juicio es realmente a uno mismo, nos hemos liberado en el proceso. Podemos convertir toda relación en una oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Los otros son espejos en los que tenemos la ocasión de vernos y reconocernos, en los que podemos ver nuestra alma para saber lo que tenemos que trascender, lo que tenemos que superar. Cuando aprendemos a observarnos, liberamos al otro de llenar nuestras necesidades. Debemos dejar de proyectar la culpa en los demás. Tomemos conciencia de que todas nuestras proyecciones al final se vuelven contra nosotros, y si las liberamos, nos liberamos. Tal vez sea este el gran secreto para encontrar el equilibrio y la coherencia en nuestras vidas. Lleve cada uno su culpa y no habrá culpables. Antonio Porcia. Esto que les acabo de leer lo encontré en una página de internet que voy a compartir con ustedes, y les voy a dejar el link aquí en la descripción para que ustedes se tomen el tiempo, si gustan, pues leer un poco más a fondo y buscar más detalles acerca de toda esta información tan valiosa. Amigos, al final les comparto mi propia reflexión antes de terminar, y se la comparto desde lo más profundo de mi corazón. Y es que el perdón, el verdadero perdón, es la llave para triunfar, para ser y dejar ser, para sanar y liberar. Es la llave para abrir 1000 puertas y más, porque son las puertas de nuestra vida. Perdonar es sencillamente un acto de fe,
de confianza y amor propio. Perdonar es saber conscientemente que no hay culpables, que todos en algún momento hemos cometido los mismos errores o tal vez peores y sin saberlo. Perdonar es aplicar desde el corazón la compasión hacia los demás y hacia ti mismo. Perdonar es el secreto que nos hace felices. Perdonar es perdonarte, porque el problema no está fuera, sino que está dentro de cada uno de nosotros, en esos pensamientos que se generan a partir de alguna situación no armoniosa u opinión. Recuerda que es la percepción con la que vemos las cosas que nos pasan a diario. Así que te invito a dejar ir, olvidar todas esas situaciones pequeñas o grandes que están afectando negativamente tu vida y no te están dejando brillar con luz propia, ni descubrir en ti el verdadero potencial positivo que tienes, que Dios te dio y está dentro de ti. Está allí esperándote. Perdona, que sí se puede. Perdona y estarás dándole un giro positivo y de gran impacto a tu vida. Perdona y no te arrepentirás. No te arrepentirás, pues eso es un bálsamo que le estás dando a tu alma. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy, porque hay más, pero lo dejaremos para otro episodio, donde seguramente compartiré contigo más acerca de este maravilloso tema del perdón. Espero de verdad te ayude mucho, te aporte, te nutra todo lo compartido aquí el día de hoy. A mí también me ayuda mucho, a todos nos ayuda. Si este tema te ha gustado, comparte el link con tus amigos, dale un me gusta y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cada episodio que voy compartiendo. Lo estoy haciendo semanalmente cada jueves. Y bueno, gracias por compartir conmigo este rato. Yo soy Ángela y valoro muchísimo, muchísimo tu tiempo. Gracias por abrir esa ventana a través de tu celular, PC o tableta. Y como siempre te lo digo, agradecida infinitamente. De verdad que estoy muy agradecida. Gracias por estar allí y por compartir conmigo este día, este momento y cada uno de estos temas interesantes. Gracias. Que tengas un feliz día, que sea maravilloso, triunfa y piensa acerca de este tema. Cuando pase alguna situación en tu vida, cuenta hasta 10 y acuérdate de este tema maravilloso del perdón, de todas las herramientas que tienes, de los pros y de los contras. Acuérdate siempre de eso. Bueno, gracias de verdad. Me despido hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Que tengas un excelente día, una excelente semana. Bendiciones siempre y hasta luego.